Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este jueves 22 de febrero del año 2024. Antes de comenzar con las principales portadas de los periódicos nacionales, comentar que el periódico The New York Times está preparando una nueva investigación para exhibir los nexos de López Obrador con el narcotráfico. Más que nexos, el patrocinio del cártel de Sinaloa y del cártel Los Zetas a las campañas presidenciales de López Obrador. AMLO habría pactado con Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, y estaría en video o tendría en video a los hijos del presidente recibiendo dinero. Se habla de $4 millones que fueron aportados por el cártel Los Zetas a la campaña de López Obrador. Esto se reveló por parte del mismo López Obrador, quien recibió una solicitud de opinión por parte del periódico The New York Times para que expresara pues lo que a él convenga sobre esta información. Varios informantes están denunciando a López Obrador en los Estados Unidos de recibir dinero de los grupos criminales de la droga. También, pues el día de ayer, el político perredista, ex cómplice o compañero de López Obrador, Carlos Navarrete, denunció que López Obrador siempre ha extorsionado a los políticos, a sus colaboradores, a través de pagos en efectivo, lo cual confirmó la versión del libro de Elena Chávez, El Rey del Cash, que es uno de los más vendidos en Amazon Libros. Iniciamos con las principales portadas de los periódicos nacionales. El periódico El Universal publica: crimen organizado clona autos Jeeps, que usa el ejército. En la masacre entre los tlacos y la familia michoacana en Guerrero, los narcos llevaban un vehículo que simulaba ser de la Secretaría de la Defensa Nacional. Buscan transitar libremente y confundir a sus rivales. Así que si ven autos del Ejército Nacional Mexicano, podrían no serlo, podrían ser del crimen organizado. Hay que tener mucho cuidado. Morena llevará al Congreso a ideólogos y familiares. Esto después de que hicieran una farsa de una tómbola en la cual resultaba que Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de López Obrador, Rafael Barajas, alias El Fisgón, un caricaturista, la corrupta polaca Elena Poniatowska, el español Paco Ignacio Taibo II, el guatemalteco narcoproductor de telenovelas Epigmenio Ibarra, podrían ser diputados federales por el partido narcotraficante Morena. También se está proponiendo a José Ramiro López Obrador, hermano del presidente López Obrador, aunque hace unas horas dijeron que ya no lo van a presentar. También está Jesús Rodríguez, esta señora política de Morena que hace locuras como cantarle canciones a su clítoris. Pues esa es la clase de personajes que están proponiendo López Obrador para que sean sus diputados federales, los representantes del pueblo. Una desgracia porque estos simplemente están ahí para ser incondicionales del presidente y votar la destrucción de la Constitución mexicana. Desclasifican archivos de la masacre de Acteal y Aguas Blancas. Esto lo publica también Pedro Villa y Caña. Más de 2 décadas han pasado y ahora estarían desclasificando documentos. Si estos documentos exhiben que el EZLN es el responsable de la masacre de los indígenas, que lanzó contra el ejército con fusiles de palo para ocasionar precisamente una masacre en 1994, entonces se estaría confirmando, ¿no? Se estaría confirmando la forma en la que se moviliza la extrema izquierda. Solange Márquez publica también su columna de opinión y tiene que ver sobre las elecciones. Aunque aún hay tiempos hasta la elección, los indicios sugieren que los demócratas podrían estar perdiendo, es que no se alcanza a ver, perdiendo, el voto latino, es lo que se alcanza a entender, que estarían perdiendo el voto latino. Bueno,
Pues eso es con relación al periódico El Universal. Hoy yo creo que yo traigo notas más interesantes. El periódico Excelsior, el periódico Excelsior destaca emisario en Berlín. El director Alonso Ruiz Palacios comparte su visión sobre su cinta La cocina, la única representante en México en la Berlinale, que ahí pues ponen cine por lo general muy extraño. Avanza la operación Cronos. Cazan a grupo de hackers que atacó en México. Las autoridades de 10 naciones buscan alrededor de 200 afiliados a un grupo de hacker activistas llamado Lockbit. No son activistas, son hackers que buscan beneficiarse económicamente de ataques informáticos, que entre el año 2022 y el año 2024 vulneraron empresas e instituciones de nuestro país. Morena anuncia a los ganadores de la tómbola, una farsa para darle cargos a la familia de López Obrador. Agoniza el lago Cuitzeo, esto en el estado de Michoacán, si no mal recuerdo, pues ahí antes se pescaba charal, ahora está completamente seco, pero ahí tienen a una corrupta como Clara Brugada, que quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, que dice que no hay ningún problema, que no se está acabando el agua. Está igual que Jesús Ramírez Cuevas diciendo que el día cero no existe. Fiscalía General de la República indaga a Ana Gabriela Guevara por el desvío de 200 millones de pesos. Hay 2 denuncias penales en contra de Ana Gabriela Guevara. Hubo mal aire y se vienen 10 días de calor, es lo que destaca el periódico Excelsior. Vamos ahora con el periódico La Jornada. Pues el periódico La Jornada es basura. Es obviamente el órgano oficial de propaganda del dictador López Obrador y no van a creer qué es lo que está destacando. Está destacando que Xóchitl Gálvez pegó un chicle en una silla. Periplo del chicle de la candidata a la presidencia. ¿En serio esta clase de basura es lo que pones como tu portada? También destaca, con la ministra Piña los jueces tienen licencia para robar. Declaración falsa de López Obrador. Esto después de que ayer López Obrador se le ocurriera confesar que le dictaba cómo resolver al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aquel entonces, Arturo Saldívar, lo cual ha despertado la denuncia de todos los licenciados en Derecho, el escándalo por parte de la oposición, el escándalo por parte de los medios de comunicación y ciudadanos sobre todo, que vemos que fue vulnerada la división de poderes. El presidente le dictaba cómo hacer las cosas a Arturo Saldívar. Ricardo Salinas Pliego impugna el fallo por pagar 26 millones de pesos al fisco, uno de los que estaba muy cercano a López Obrador, pues y hasta tenía funcionarios como Esteban Moctezuma Barragán, expresidente de Fundación Azteca, de secretario de Educación y ahora embajador. Pero ellos dicen que ahora se estarían peleando por dinero. Por dinero sí creo que se podrían algo pelear. Remesas. La fuente principal de divisas por cuarto año. O sea, México lo único que produce es trabajadores en Estados Unidos. Esa es nuestra principal exportación. Porque no exportamos petróleo, porque Pemex está quebrado, está endeudado y la producción desplomada. Vamos con otra cosa que destaca. El órgano oficial de propaganda de López Obrador, Diario La Jornada, dice: ahora nos respetan aunque no les guste nuestra política. AMLO padeció el país por 40 años el yugo del FMI y del Banco Mundial. Pero si con quien nos ha endeudado López Obrador es precisamente con el Banco Mundial. Todos los préstamos, los más de 15 préstamos que ha solicitado, han sido con el Banco Mundial. Y recuérdese que Christine Lagarde, cuando vino a México, la amazón Christine Lagarde, ex titular del Fondo Monetario Internacional, felicitó a López Obrador por recortar los recursos para salud, educación. Todo eso le encanta al Fondo Monetario Internacional. López Obrador se disfraza de socialista, pero es el más neoliberal, porque recorta todo. Cree en la desaparición del Estado en cuanto a brindar seguridad, en cuanto a brindar servicios médicos. Todos esos recortes para garantizar pagos a las mafias financieras extranjeras es lo que ha hecho López Obrador. Y luego pretende presumirnos que bajó algunas décimas la deuda de Pemex. ¿A costa de qué? A costa de robarse los recursos que debían de estar destinados para el pueblo de México. El periódico Milenio destaca: revancha del narco, si no llega el ejército a Totolapan, dicen los sacerdotes. O sea que a la fuerza López Obrador va a tener que intervenir y romper su pacto con los criminales, el pacto que ha hecho en Guerrero para que quede Sheinbaum. Inseguridad.
Aunque continúa la violencia en Guerrero, se recrudece en algunos puntos del estado. La tregua que pactó la iglesia sí funciona en Chilpancingo. En 10 días, 0 asesinatos, reactivan el transporte. Sí, pero solamente en Chilpancingo, porque en otra parte de Guerrero asesinaron 17 personas. Salen sorteados un hermano del presidente López Obrador y un hijo de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, que recuérdese que es acusado de recibir dinero del rey del Huachicol, hoy asesinado, Sergio Carmona. Sergio Carmona, que se le acusa de ser el principal patrocinador con dinero robado a Pemex, a los ductos de Pemex, para las candidaturas de Morena en el norte de México. El servicio postal se mete al negocio de la paquetería y logística para sobrevivir. Cunden acciones de Estados Unidos en aguas internacionales. Ocurre, ¿no? 12 operativos de la Guardia Costera para detener 17 toneladas de cocaína. Duro golpe para los negocios de los amigos de AMLO, del narcopresidente López Obrador. El periódico Reforma destaca en su portada: impulsa Morena pago de 30 días, proponen duplicar el aguinaldo, esto para engañar a los trabajadores. Preocupa al INE el crimen en 4 estados de la República Mexicana, donde pues las elecciones son prácticamente imposibles. Familia y amigos en la catafixia, la tómbola que hizo López Obrador para tratar de darles cargos, fuero político, o sea que no pueden ir a prisión, a su corrupto hermano José Ramiro López Obrador, a Américo Villarreal, hijo del que acusaron de narcogobernador, a José Ramírez Cuevas, su vocero, a Ernesto Prieto, al Fisgón, a un caricaturista, a Adriana Gómez, a Sebastián Ramírez, a Cruz Pérez, a Leonel Godoy, a Víctor H. Romo, entre muchos otros corruptos, como Elena Poniatowska, que no es mexicana, es polaca, Paco Ignacio Taibo II, que no es mexicano, es español, y al guatemalteco Epigmenio Ibarra, que también podría ser diputado federal. Y bueno, en esto no vemos al corrupto Arturo Saldívar. Arturo Saldívar dijo para el programa de radio de Ciro Gómez Leiva que AMLO es un mentiroso. Digo, no lo dijo directamente, pero dijo que es falso que él recibiera pues órdenes de López Obrador, como ayer lo dijo el presidente. Exigen a Salinas Pliego, dueño de Grupo Azteca, impuestos y el pago de un campo de golf. Dice Andrés Manuel López Obrador: con Saldívar interveníamos en el Poder Judicial. En efecto, lo dice con todas sus letras el periódico Reforma. Periódico El Financiero. Advierte la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre riesgo de recortes rápidos. Miembros del comité señalan su preocupación por actuar demasiado pronto para reducir las tasas de interés en los Estados Unidos. Congela la Unidad de Inteligencia Financiera en México las cuentas de la UNAM. Esto por supuestas irregularidades. No vaya a ser una amenaza, ¿no?, de la UIF de López Obrador contra la UNAM. Postularán al Fisgón al Senado de la República. No es diputado, es senador. Quiere nombrarlo senador Morena, a un caricaturista, y a Pepín López Obrador y a Jesús Ramírez como diputados. Santiago Taboada y Clara Brugada difieren por crisis del agua en la Ciudad de México. Clara Brugada dice que no existe crisis del agua, que la gente no tiene sed, que no tienen escasez de agua. Ya saben, si votan por una persona que le importa muy poco que las personas no tengan agua en varias alcaldías de la Ciudad de México. El Economista. Imponen salarios contractuales récord de aumento desde el año 2001. Las negociaciones en el año 2023 involucran a 3.14 millones de trabajadores, 65% de los cuales son de jurisdicción federal. El alza contractual reviró la concentración de 0.8% registrada en el año 2022 debido a la inflación. Ponen en bandeja de plata al ejército negocio de turbocina, otro de los sobornos del presidente López Obrador, que ayer anunció que les va a entregar el control de las carreteras. Otro soborno para que pues el ejército no es narco. Los narcogenerales, que hay varios, como lo fue Cienfuegos, que López Obrador presionó a Estados Unidos para que lo soltaran, pues hay varios narcosecretarios que estarían ligados a López Obrador y con ellos quiere quedar bien. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Injerencia reprochada. AMLO reconoce que el exministro Saldívar le ayudaba a influir entre los jueces.
A ver, lo que dijo prácticamente López Obrador es que amenazaban a los jueces con criminalizarlos. Lamentan que no sea respetada la autonomía de los poderes. Pues entonces nos sacamos la lotería con la ministra Piña porque ella sí ha protegido a sus compañeros, ha protegido al gremio de licenciados en Derecho, ha dado esa protección, sobre todo cuando siempre se habla de asesinatos de periodistas, se habla de asesinatos de políticos. Lo cierto es que los jueces corren más peligro porque se ven cara a cara con los criminales que patrocinan la campaña de López Obrador. Los jueces y abogados son los que más padecen porque ellos sí hacen acciones más concretas para limitar el actuar de los criminales. Asesinan muchos agentes del Ministerio Público que son también licenciados en Derecho. Todo eso que desprecia López Obrador, porque si algo odia López Obrador en el mundo es precisamente a nosotros los abogados. Llamando a la paz mundial, preocupa al G20 los conflictos en Ucrania y en Gaza. Bueno, pues si el G20, si por G20 entendemos Estados Unidos, pues Estados Unidos es cómplice de los crímenes contra la humanidad del Estado de Israel en Gaza, que luego fomentan que personas se vayan a apoyar a criminales como Pablo Iglesias. ¿Qué otra cosa? Bueno, lo que se habla, por ejemplo, del conflicto en Ucrania, sabemos perfectamente que eso no tiene solución porque se sigue impulsando con dinero el conflicto, porque no se quiere soltar regiones de Ucrania a Vladimir Putin. Pues eso es lo que está ocurriendo. Y yo no veo que ninguno de los dos vaya a abandonar sus posiciones, por lo cual seguramente no tendremos la paz. No vemos por dónde se acaben estos conflictos. México figura en la lista negra de las ciudades de nuestro país. Está entre las 50 más violentas de todo el mundo. Cuando en el cine de Estados Unidos te presentan que Chicago es peligroso, recuerda nada más que la Ciudad de México, a donde vamos frecuentemente, es más peligrosa 5 veces que Chicago. Y con eso te quitas el miedo. Te quitas el miedo de ir a Chicago, que está a 40 minutos en un vuelo por aquí. Aportación ante cambio climático. Exponen en foro la apuesta por la electromovilidad. Presenta a un director de cine mexicano. También estará presente Adam Sandler en la Berlinale. Hagan de cuenta que son como unos premios de cine, pero en Berlín, Alemania, donde el cine pues luego tiende a ser medio raro. Esa clase de películas que como que terminan y te dejan, ¿y después qué pasó? Esa clase de películas o películas con muchos mensajes gay, con muchos mensajes así como progresistas o cosas extrañas, ¿no? Pues eso es lo que se presenta en la Berlinale, que no es muy famosa, por cierto. Será por algo. El Sol de México presenta en su portada: invaden zonas secas del lago de Pátzcuaro. Pues sí, como ya se secó, ahora ya hasta quieren apropiarse de los terrenos y quieren ahí construir su casa. Como vuelva a llenarse de agua, la gente lo va a lamentar. Comuneros colocan vallas y bardas en las tierras que se han secado del lago de Pátzcuaro. Esto podría ocurrirle lamentablemente a la presa de Zumpango si no se restituye rápidamente. Van a haber invasores, van a haber gente que, porque sí, se van a querer apropiar del terreno. Y si se vuelve a llenar de agua, pues se van a ahogar. Totolapan pidió auxilio al presidente López Obrador desde el año 2019 y nunca los escuchó. Es precisamente el lugar donde ha ocurrido una terrible masacre, San Miguel Totolapan. No de ahorita, otra también una de ahorita y otra que ocurrió hace poco. Pobladores de 14 comunidades de San Miguel Totolapan, donde el martes asesinaron 12 personas en un presunto enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, enviaron un escrito desde el año 2019 a López Obrador para solicitarle ayuda urgente. La urgente presencia de la Guardia Nacional que el presidente no quiso otorgarles. México evita condenar los crímenes de Rusia. Bueno, la invasión, la guerra, no la condena. La corrupta señora Alicia Bárcenas, que es la secretaria de Relaciones Exteriores de López Obrador, fue muy criticada por reunirse con el ministro de Defensa de Vladimir Putin, Sergei Lavrov. Se reunió con él, lo felicitó, lo abrazó, mucha amistad.
pues a pesar de los ataques contra Ucrania y a pesar de que la postura del gobierno de López Obrador exigida por Estados Unidos fue votar por criminalizar las operaciones de Rusia contra Ucrania en la Organización de las Naciones Unidas. Indudablemente, y quitémonos cualquier fantasía, Vladimir Putin es un dictador. Vladimir Putin es un dictador y lo que nosotros debemos de hacer es mantener la solidaridad con pues las víctimas, porque además, bueno, Zelensky también sabemos que es un gobernante muy desprestigiado, la propaganda rusa es muy hábil, pero también algún basamento real tiene que tener para descalificar las acciones de Volodymyr Zelensky. Tenemos entonces estos dos personajes que no son detestables, tanto Putin como en el caso de Zelensky. Zelensky también por su pasado militante LGBT, por sus acciones anticristianas. Tenemos a estos dos personajes impresentables que están en un conflicto. Y bueno, digo, por lo menos el gobierno de México debería de mantener la sensatez de apartarse un poco. No lo hace. Apoya a Putin. ¿Por qué? No porque sea Putin el anti-LGBT, no porque sea Putin el anti-OTAN, que sabemos perfectamente que López Obrador es masón, abortista, LGBT y todo eso, sino que apoyan a Vladimir Putin porque es aliado de criminales y asesinos como Evo Morales, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, dictador en Cuba. Por eso es que no podemos aceptar decir, sí, la gran Rusia está luchando ¿Por qué está luchando, por cierto? Por robarse territorio por tener una zona militar controlada contra la Unión Europea, contra la OTAN, porque tiene conflictos con ellos. Tampoco crean que es una lucha así muy noble, no, es una estrategia militar que están desplegando ahí, porque aparentemente la OTAN quería militarizar la zona y la dictadura de Putin se sintió amenazada. Así como nosotros estamos amenazados por muchos países, incluido el Estado de Israel. Pues entonces, el gobierno de López Obrador se gana estas otras críticas, más condenas internacionales, porque la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que recordemos es otra de las negacionistas del problema del narcotráfico, las drogas y la migración por la miseria ocasionada por el socialismo de Maduro en Honduras, en Venezuela, en Colombia, la migración de millones de centroamericanos y suramericanos. Ella es negacionista de eso, pues ahí tienen a dos personajes impresentables, Alicia Bárcenas y Sergei Lavrov. Por cierto que el antiguo secretario de Relaciones Exteriores, que quedó en descrédito, pues era Marcelo Ebrard, y ahora dice que también quisiera ser diputado o senador, o sea, tener fuero político para que no se le investigue por delitos. Periódico La Prensa destaca, desesperados, no hay agua. Agua por tandeo en Iztapalapa. Familias solo tienen derecho a 200 litros por día. ¿Y qué decía la infeliz Clara Brugada? Claramente no entiende que sí es un problema el desabasto de agua. Pero como ella gobernó Iztapalapa, pero no vivía en Iztapalapa, sino en la Colonia del Valle, en un departamento costosísimo, pues no puede preocuparse por lo que le pase a la gente de Iztapalapa, la cual también tiene que lidiar con los criminales. Las pipas, por cierto, y los pozos de agua están controlados por criminales gracias a Clara Brugada. Paseaban en vehículo 2.5 millones de pesos. Es detenido por no tener el cinturón de seguridad y el Ministerio Público se los quita. Temor por grieta cercana a Estación Mixcoac de la línea 7 del metro. Hay un temor por una grieta. Ahí en Mixcoac se han registrado muchos microsismos. 7 de las 10 ciudades más violentas del mundo son de México. Escasez de agua se ha convertido en un botín político, dice Clara Brugada, burlándose de la escasez de agua, diciendo que no existe, que es una mentira de la oposición. Santiago Taboada responsabiliza al gobierno de la Ciudad de México de la crisis hídrica, al gobierno de Sheinbaum, al gobierno de Martí Batres, que por cierto dirige una campaña negra contra él. Se esperan meses críticos en la Ciudad de México por escasez de agua, dice Salomón Chertorivsky, que es también israelí como Claudia Sheinbaum, es israelí como Simón Levy, que también es de Morena,
Este Chertorivsky es del partido traidor del Esquirol de Morena, de Movimiento Naranja. Periódico AM destaca: ponen vista en el futuro, con meta de superar la dependencia de la Federación. El gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional, presentó un plan estatal de desarrollo 2050. Muy ambicioso, por cierto. Rechazan la disculpa. La familia de Jair Martínez, el joven empresario que fue asesinado en marzo de 2023, rechazó la disculpa que dio el gobierno municipal. Busca Morena aguinaldo doble, un soborno con el cual pretenden comprar el voto de los trabajadores. Esto, ¿quién lo está promoviendo? El corrupto y ladrón Napoleón Gómez Urrutia, hijo del asesino de muchos mineros, con sus malas prácticas en el sector minero, que también se llamaba Napoleón Gómez. Napoleón Gómez Urrutia se robó el dinero del sindicato de trabajadores de los mineros y se fue a esconder a Canadá, donde sus hijos tienen colecciones de autos. Autos clásicos, autos último modelo, costosísimos, por cierto. Ese es Napoleón Gómez Urrutia, 35 años PRI, hoy en el partido narcotraficante Morena. ¿Tendrá policía mejores armas? Autoriza Secretaría de la Defensa emplear mayores calibres, pero con el gasto de este rubro que ya se ejerció en enero. Seguramente contarán con ellas no antes del año 2025. ¿Por qué le elevan el calibre? Pues porque los criminales tienen armamento más potente. Ejecutan a abogado que litigaba sobre un fraude. Se trata del licenciado Salvador Alejandro González, que fue asesinado cuando se desplazaba en su auto. Llevaba a sus hijos a la escuela. La Fiscalía General del Estado cuenta con varias líneas de investigación. Al parecer, la víctima habría recibido previamente amenazas y pues no lo protegieron. Descanse en paz el licenciado Salvador Alejandro González, quien litigaba un caso de fraude. Habríamos de ver qué clase de caso de fraude era el que estaba investigando. Generalmente esos asuntos, por ser privados, se mantienen en secreto, pero pues no hace mucho también vimos que asesinaron a un hombre que estaba peleando una patente de minería, esto en el estado de Aguascalientes. Periódico El Informador, Diario Independiente de México, pues reprueban los ciudadanos mexicanos, reprueban la injerencia, la interferencia de López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que él mismo reconoció. Dijo así, cita textual: cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte había más recato. Todavía cuando había un asunto así de este tipo, como el de Lozoya, nosotros respetuosamente intervenimos porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de la libertad domiciliaria para políticos, sino la delincuencia orquestada con mucho poder. Pero López Obrador nunca inició acciones penales contra Enrique Peña Nieto, que era el jefe de Emilio Lozoya. Es más, López Obrador dice que el presidente, el licenciado Peña Nieto, porque ahora le dice así, nunca se enteró de las tranzas de sus colaboradores. No sabía de lo que hacía Cienfuegos como narco, no sabía de lo que hacía Lozoya como titular de Pemex, no sabía de los robos que hizo Rosario Robles como secretaria de Desarrollo Social. O sea, de todo es inocente López Obrador. Cuando antes López Obrador decía, el presidente se entera de tanta pinche tranza, ¿no? El presidente se entera de todas las tranzas. Ahora dice que no, que Peña Nieto nunca supo nada. El Colegio de Abogados de México rechaza las acciones del presidente y dice que pues van a demandar por la violación de la independencia del Poder Judicial. Lemus urge al Congreso local avalar presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Dan 180 días para que los alcaldes coticen en agencia de la basura. Ataque a Guardia Nacional en Tlaquepaque deja a una agresora muerta y 17 detenidos. Un ataque en Tlaquepaque. Reconocen la trayectoria de Patricia Chávez. Colima es la ciudad más violenta del país. Bueno, varias cosas de las que se tratan en los periódicos este día.
Y bien, pues ahora sí vamos con las principales notas que he de destacar. Escuchas a Héctor Sánchez en radio. $30 minutos de transmisión llevamos. Bueno, pues asustado por la reacción nacional de condena a Arturo Saldívar, pues decidió llamar al presidente López Obrador mentiroso. Se entiende, ¿no? Asustado por la reacción, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que es falso lo que declaró López Obrador sobre que le indicaba cómo votar en la Suprema Corte o para presionar a jueces. Esto lo dijo para el programa de Ciro Gómez Leiva, donde el senador, ahora por el Partido Acción Nacional, Germán Martínez, pues hizo esta valoración de que Saldívar llamó mentiroso al presidente de la República al decir que es falso lo que dijo ayer. Más sobornos al ejército. López Obrador entrega construcción, reparación y cobro de carreteras al ejército mexicano, a fin de mantenerse en el poder y que el ejército no pueda combatirlo o no pueda traicionarlo. Denuncian a un cardenal católico, a Francesco Coco Palmerio, por pedir que se cree una mesa permanente de diálogo entre la masonería, que es el culto a Lucifer y la Gnosis, y la Iglesia Católica. Al menos 5 encíclicas emitidas por distintos papas, por distintos sucesores de San Pedro, condenan que no se puede ser católico y masón, es causa de excomunión. Auditoría Superior de la Federación interpone 2 denuncias penales en contra de Ana Gabriela Guevara por desfalcos de más de 400 millones de pesos. Esa Ana Gabriela Guevara, la misma que no le daba los apoyos a las nadadoras ni a ningún deportista. En mi opinión, un sistema que haga tener temor a los partidos políticos del castigo de los ciudadanos, eso es la democracia. Necesitamos que ese sistema siga así y que se perfeccione. Creo que algo de eso fue lo que dijo Lorenzo Córdoba en su discurso en la Marcha por la Democracia. Que por cierto, estaba viendo videos en BitChute, que es una plataforma alternativa, y ahí muchas personas de Estados Unidos reconocen que los mexicanos en la Marcha por la Democracia están dando una lucha total contra la intención de imponernos a una representante de la sinagoga de Satanás. Me asombró mucho que se expresen así en inglés los norteamericanos. Los norteamericanos ven como una amenaza a Claudia Sheinbaum, que podría pues hacer que este narcoestado se convierta en un foco de drogas y de armas y de muerte para los Estados Unidos de Norteamérica, porque por supuesto que los narcos tienen presencia en Estados Unidos. Traición a la patria. Otros extranjeros para diputados federales por Morena son la polaca Elena Poniatowska, que ya tiene problemas mentales, el guatemalteco Epigmenio Ibarra, creador de narcotelenovelas y evasor fiscal, y el español Paco Ignacio Taibo II, que López Obrador, siendo un extranjero, lo nombró como titular del Fondo de Cultura Económica, la editorial del Estado mexicano. Ocultó Andrés Manuel López Obrador crímenes del cártel de Sinaloa en el Culiacanazo ocurrido el 17 de octubre del año 2019. Criminales siniestraron, quemaron, destruyeron al menos 9 helicópteros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, esto según la revista MX, que obtuvo un informe del pago de un seguro, de Seguros Sin Bursa, propiedad de Carlos Slim, que habría pagado 23 millones de pesos por el daño a aeronaves del ejército mexicano. Oficialmente, el régimen de López Obrador dijo que en el Culiacanazo solamente fueron asesinadas 14 personas, se fugaron cientos de criminales, lo cual pues nunca supimos si fueron reaprendidos totalmente, y se ocultó todo esto de que habían sido derribados helicópteros, de que habían pues matado militares, todo eso se oculta. Así como nunca se aclaró por qué se desplomó poco tiempo después un helicóptero y se nos dijo que era que por falta de combustible. Un helicóptero de la Marina se estrelló y murieron muchos militares, y López Obrador insistió en que fue porque se le acabó el combustible. Corrupción.
Morena hizo tómbola con miras a imponer a incondicionales del presidente como diputados federales. Américo Villarreal, hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal que también se llama, que fue acusado de ser patrocinado por el rey del huachicol, hoy fallecido, Sergio Carmona. Un paso atrás, ante las críticas, Mario Delgado, presidente de Morena, asegura que Alfredo del Mazo no será senador por Morena, pero ha dado cargos a políticos del PRI como Omar Fayad, que lo nombró embajador en Noruega, el exgobernador de Hidalgo, a Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa, lo nombró López Obrador como embajador de México en España, y también está Erubiel Ávila, Adrián Rubalcaba, bueno, muchos políticos del PRI, también colaboradores de Peña Nieto, el mejor amigo, el hijo del mejor amigo de Enrique Peña Nieto del grupo Atlacomulco, también está confirmado como candidato por el partido Morena. Así que, pues, un pasito para atrás, solo con lo del Mazo, pero todo lo demás sigue. Intento fallido, ¿no? Intento fallido. Mafia financiera. Claudia Sheinbaum se reúne con Larry Fink, el director de BlackRock, pues uno de los principales socios de López Obrador, uno de los principales amigos de la banca internacional de López Obrador, que se vio beneficiado del fraude del FOA-PROA autorizado por López Obrador en 1998 en la venta también de Banamex a Citigroup. Esto hay que recordar que se lo reprochó Ricardo Anaya durante el segundo debate presidencial por ahí de 2018 y López Obrador no supo qué responder. Andrés Manuel López Obrador habría pactado con Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, y estarían también grabados sus hijos, los hijos de López Obrador en video. $4 millones López Obrador habría recibido del cártel Los Zetas, esto según información del periódico The New York Times, que se suman pues a lo que declaró el narcotraficante líder de los Ardillos en el estado de Guerrero, Celso Ortega, sobre que los Zetas pagaron la campaña de López Obrador y que eran los operadores políticos de los comités de la transformación, de los comités para hacer campaña por López Obrador. También pues se sumaría al testimonio de los exagentes de la DEA que hablaron para el periodista Tim Golden, que publicó una investigación en ProPublica, y también la investigación de Anabel Hernández, que presentó a través de la página oficial de Deutsche Welle, DW, una prestigiosa cadena de televisión de Alemania, sobre el financiamiento del narcotraficante y multiasesino conocido como la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, a la campaña de López Obrador. Testimonio del licenciado López Nájera contra López Obrador. Madre buscadora Ceci Patricia Flores le dice a López Obrador que se enfoque en su país, que se le está cayendo a pedazos. Esto después de que el dictador López Obrador anuncie el desvío de recursos militares, más de 90 militares, para que vayan a buscar los restos de un militar traidor llamado Erasmo Catarino en Panamá, que se perdió hace 129 años y era un enemigo del general Porfirio Díaz, el mejor presidente que hemos tenido, pues yo creo que en los últimos 100 años. Vamos con otra información. Autoritarismo amenaza a Claudia Sheinbaum contra la libertad de expresión. Está muy enojada por un hashtag, pero fíjese que hubo otra clase de amenazas. Tatiana Cloutier, de Morena, traicionando la memoria de su padre, Manuel Cloutier, que fue siempre opositora al priismo que hoy está en Morena, pues ella se le ocurrió estar amenazando a una persona de la tercera edad. Ha estado amenazando al expresidente Vicente Fox Quesada por una cosa que publicó. Por eso es que yo critico, bueno, es un mensaje en redes sociales, un hashtag. ¿Por qué les enoja tanto? ¿Por qué exigen censurar las redes sociales? ¿Por qué no les gusta la libertad de expresión? ¿Y por qué calumnian diciendo que nosotros no existimos? Dicen que las personas que comparten ese hashtag para ligar, para distinguir pues las investigaciones serias periodísticas que exhiben a López Obrador con el narcotráfico, pues que somos cuentas falsas, que no existimos. Por supuesto que existimos. Y no es un delito alzar la voz. Pues un hashtag que hasta incluso, si no fuera cierto, pues al presidente le debería de parecer divertido. No sé por qué le enoja tanto. Si no es verdad, ¿por qué te enojas? Corrupción.
Claudia Sheinbaum, bueno, pues ya saben que milita por las causas de la banca internacional. Previamente a reunirse con Larry Fink, director de BlackRock, la candidata de Morena del chavismo, pues se reunió con representantes, con directivos del Bank of America. La familia de Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República de Enrique Peña Nieto, que debemos de recordar es el que presionó para destruir la investigación de la DEA contra López Obrador por recibir dinero del narco, bueno, pues ahora le piden piedad a López Obrador, dicen que le den prisión domiciliaria a su papá, porque pues como ya liberaron a Lozoya, ya le dieron prisión domiciliaria y él se encuentra perfectamente sano, ¿por qué no se la dan a Murillo Caram, que dicen que está muy enfermo? Bueno, que tiene problemas incluso para incorporarse, que está muy triste, que tiene depresión, cosas de ese tipo. Bueno, Jesús Murillo Caram fue un colaborador del narcopresidente Enrique Peña Nieto y también un protector, según ahora sabemos, del narcopresidente López Obrador. Si está sufriendo, pues entonces está pagando todo lo que hizo. Vamos entonces ahora con otra información. La Barra Mexicana de Abogados rechazó la violación de la independencia judicial por parte de López Obrador. Vamos con otra nota. López Obrador reconoció que daba órdenes o influía directamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la complicidad de el ministro presidente Arturo Saldívar, ex ministro. Atacan grupos criminales a un grupo de mariachis que daban serenata en Ciudad Juárez, Chihuahua. Asesinaron lamentablemente al vocalista y dejó a otros 3 mariachis heridos. Xóchitl Gálvez anunció en su conferencia de la verdad el día de ayer que los narcotraficantes hacen lo que quieren con el permiso de Andrés Manuel López Obrador, quien se la vive preocupado por las redes sociales. O sea, le preocupa más el hashtag narcopresidente AMLO que combatir los problemas reales, no virtuales de nuestro país. Patricia Mercado renunció a ser vocera de la candidatura fallida de Jorge Álvarez Maínez, el esquirol al servicio de Morena que se dedica únicamente a atacar al Partido Acción Nacional y a Xóchitl Gálvez. Pues Jorge Álvarez Maínez se enfrenta a una crisis peor, porque se dice que ahora sí el Partido Naranja, por no hacer coalición con nadie, por tratar de robarle votos al PAN, se puede quedar perdiendo el registro como partido político a nivel nacional, el partido del mi rey corrupto Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León. Ojalá pierdan el registro político. Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional, exigió que Andrés Manuel López Obrador saque sus sucias manos, bueno, eso yo lo digo, que saque sus manos de la elección. Dijo que Sheinbaum fomenta el odio y que por tanto no sigue la doctrina del Papa Francisco. Pues claro, porque la doctrina del Papa Francisco es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, amar al prójimo como a uno mismo, en tanto que todos los comunistas judíos, como Sheinbaum, pues promueven el odio de clases, el odio de razas y el odio de clases, como el padre del sionismo, Mosés Hess y Theodor Herzl, los padres del sionismo, que es una ideología de odio y terrorismo. Es terrorismo el sionismo. De hecho, así fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en la década de los 70. Pero ya ven que el corrupto Estados Unidos, que es sionista, pues dijo que no, que el sionismo no era extremismo. Y además, otra de las cosas tan terribles, que ayer en la ONU también se estaba solicitando otro alto al fuego, un paro humanitario para que ya Israel no siga matando mujeres y niños. Van más de 27,000 personas asesinadas por el Estado de Israel, en su mayoría niños. Y resulta ser que pues Estados Unidos dice no. Votó en contra del alto al fuego, lo vetó para que Israel pueda seguir matando mujeres y niños en la Franja de Gaza. Más de 1,000 cristianos refugiados armenios que huyeron de Nagorno-Karabaj ahora sufren de invierno y de desempleo en Armenia. Esto pues después de que tuvieron que huir como refugiados de ese país. Se cumplen 100 días de todos los días de estar rezando el Santo Rosario por la salvación de España. Esto para contrarrestar las acciones destructoras del masón Pedro Sánchez. Este rezo regular del Rosario para pedir a Dios que debilite la maldad de Pedro Sánchez, las acciones de Pedro Sánchez, se emprendió desde el 12 de noviembre de 2023. Y parece ser que va a dar buenos resultados. A casi 4 meses del huracán Otis, pues la ayuda a la iglesia necesitada mantiene su ayuda tanto espiritual como económica a los damnificados del huracán Otis, que pues a 4 meses no tienen aún la ayuda del gobierno de López Obrador. Por eso es que hubo bloqueos.
El Partido Acción Nacional confirmó el fallecimiento de Ricardo Alejandro López Rabadán, a sus 51 años de edad, hermano de la senadora Kenia López Rabadán. El narcopresidente Andrés Manuel López Obrador enfurece a Sheinbaum, Noroña y Movimiento Ciudadano. Pese a marcha de 700,000 ciudadanos por la democracia, insisten en decir que los asistentes son bots, que son cuentas falsas que no existen. México, el noticiero en punto de Televisa con Enrique Acevedo presentó un importante reportaje sobre el robo de huesos en cementerios y confirma que se venden para sectas satánicas y para practicar brujería. Hay que cuidar mucho de los cementerios, los camposantos, porque siguen siendo profanados. Portadas. El periódico Diario de Yucatán, la Marcha por la Democracia recibe reconocimiento de la Santa Iglesia Católica por defender las causas justas, reconocimiento de las causas justas, y exhortó a todos los católicos mexicanos a participar más activamente en las elecciones y a votar conforme a nuestros valores, o sea, no por Sheinbaum. Elon Musk denuncia que la censura en redes sociales es un montón de estiércol de caballo humeante. Quienes lo imponen son tiranos digitales, aseguró. Eso parece estar como dedicado a Claudia Sheinbaum, ¿no les parece? Suspicacias. Carlos Ursúa murió hace poco. ¿Cuándo murió? Murió antier, ¿no? Murió antier y 15 horas, se cree que fue después, poco antes de las 15 horas, porque a las 15 horas, a las 3 de la tarde, fue encontrado sin vida. Luego fue declarado muerto, pues ya por el forense, por los médicos legistas. Y 8 horas después, sin autopsia, o sea, es que 8 horas después es muy poco, 8 horas después, lo incineraron a las 11 de la mañana del 20 de febrero. Entonces, por esto despierta muchas suspicacias. Les invito a que vean mi canal HRZ Radio, HRZ Televisión. Hay un video de Código Magenta que presenta muertes oportunas al presidente o para el presidente López Obrador. Dice que Carlos Ursúa presentó una columna en la cual exhibía que el gobierno de López Obrador se robó mucho dinero, como que hizo un apartado de dinero a inicios de su gobierno por 2019 y que estaba destinado precisamente a financiar a la narcocandidata Claudia Sheinbaum, que estaría destinado todos los robos, los recortes que hizo de los apoyos sociales. López Obrador los habría hecho precisamente para financiar a Sheinbaum o para manipular las elecciones. Bueno, las portadas de las cuales no comenté ayer. Excelsior, 12 estados lideran lucha por el Senado. Las portadas de este periódico ya saben que siempre son poco importantes. La Jornada dice que importará México hasta 22 millones de toneladas de maíz. Es la primera vez que hemos visto que el periódico La Jornada exhibe una de las traiciones de López Obrador, que fue abandonar en la nada al campo mexicano. El periódico Milenio publica: el clero de Toluca, en Estado de México, se ve obligado a negociar con los criminales, con los cárteles de la droga, como en el estado de Guerrero. Esto aquí en el Estado de México, por la inacción de Delfina Gómez, que llega al poder mediante la alianza Morena-Tlacomulco. El periódico El Informador dice que aumentan los asesinatos de menores de edad en el estado de Jalisco. Xóchitl Gálvez ve a Jalisco con fortalezas pese al abandono que ha hecho López Obrador ante los criminales. En el Universal destacó: en Guerrero, los criminales tlacos y ardillos nombran a los jefes de la policía con la autorización de Morena, denunció el padre Filiberto. Esta nota es muy importante porque entonces no solamente nombran a la alcaldesa, al gobernador, sino que también nombran obviamente a los jefes de la policía, los cuales no van a intervenir ante sus crímenes, masacres, balaceras. Aumentaron los delitos en enero. Con López Obrador, de diciembre a enero, más de 2.491 asesinatos dolosos, robo con violencia, 16.132 casos y 11 secuestros. Dice que eso habría descendido. Sin embargo, la organización no gubernamental Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace tuvo testimonio de más de 155 secuestros. O sea, no bajaron los secuestros, pero dicen que el gobierno federal estaría manipulando ya las cifras para que no se presenten las cifras reales de delitos.
Xóchitl Gálvez denunció que hoy el crimen organizado controla vastas regiones del país. Esto ante la masacre de 17 personas en la Sierra de Guerrero. Conceden libertad condicional a exdirector de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya. Dice el periódico Reforma, pues que ya se acabó el show. Roban cadáver de una niña de aproximadamente 8 años de edad en Cuautepec, en la alcaldía Gustavo Amadero. No hay detenidos pese a la denuncia de su madre. Damnificados en Acapulco denuncian que no han recibido ayuda de Andrés Manuel López Obrador, que seguirán sus protestas. Reportan 17 muertos en Sierra de Guerrero en enfrentamiento con criminales de la familia michoacana y de los Tlacos. Andrés Manuel López Obrador no ha tenido una intervención directa. Contraste de versiones entre la muerte de Carlos Ursúa. La primera versión del 19 de febrero, Ursúa murió de un golpe en la cabeza al resbalar de las escaleras de su casa. La segunda versión dice que Carlos Ursúa se infartó y que por ello cayó de las escaleras. Como que le arreglaron, ¿no? Como que sí hubo un cambio de la versión. Por supuesto que sí. Bueno, el Instituto Nacional Electoral multa por más de 104,000 pesos al falso católico, una de las herramientas de Carlos Slim, socio de AMLO, a Eduardo Verástegui, un ex stripper y mal actor de Televisa, por recibir apoyo financiero ilegal desde Miami por una empresa que se llama Partner 305. Habría recibido $75,000, pero el INE se niega a investigar pues la corrupción de Sheinbaum en Notimex, Los Moches. Pero bueno, a Eduardo Verástegui ya lo estarían sancionando, no hay problema, su papá Carlos Slim le pagará todo. Andrés Manuel López Obrador y medios criminalizan a políticos importantes como Manuel Cloutier, Gabriel Cuadri del Partido Acción Nacional y Fernando Beleuzarán por teorizar que fue asesinado Carlos Ursúa por gente de Morena. Y es que, pues, el grupo de hackeractivistas guacamayas recibió una serie de denuncias en que se dijo lo siguiente, que 4 hombres de aspecto militar asaltaron la casa de Ursúa y que buscaban documentos incriminatorios de López Obrador en desvíos de recursos, pues Ursúa fue el secretario de Hacienda de López Obrador, al menos al principio de su sexenio. Carlos Ursúa le renuncia a López Obrador precisamente porque no comparte los gastos que se estaban haciendo o la forma en la que se estaban manipulando los recursos públicos. Creo que ya es suficiente, creo que ya hemos abordado la mayoría de los temas que tenían preparados. Entonces, simplemente vamos a concluir con esto de la investigación del New York Times. Bueno, Natalie Kitrov, jefa de la corresponsalía del periódico New York Times en México. Quiero informarle. ¿Se acuerdan que criticaba a Xóchitl Gálvez por su pronunciación del inglés? El New York Times no es una forma correcta de pronunciar New York Times. Que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos. Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar. Un reportaje. No están obligados a comunicar sus operaciones especiales contra el narcotráfico, que les genera más de 109,000 ciudadanos estadounidenses muertos por fentanilo que envía a México en el gobierno de López Obrador. Sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra, a la que hizo referencia el premiado. Distinta a la investigación Tim de la DEA Golden que se y hizo Anabel pública hace unas Hernández. semanas y que solo analizó su campaña de 2006. Quiere decir que me han dado seguimiento, porque esta es otra. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17 horas hoy, el 21 de febrero, los comentarios, para incluirlos en el artículo. Bueno. Pues así lo marca el protocolo del periódico New York Times, y recuérdese que también la revista ProPublica o el medio de comunicación ProPublica le solicitó a López Obrador que emitiera sus comentarios, lo que quisiera externar pues acerca de la investigación de los testimonios de agentes de la DEA sobre que López Nájera confesó que el narcotraficante alias La Barbie o alias El Kent del cártel de Sinaloa
Edgar Valdés Villarreal, entregó más de $5 millones a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 y que incluso él le marcó López Obrador para felicitarlo, para agradecerle su apoyo a su candidatura, que el narcotraficante conocido como la Barbie intentó secuestrar a los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para declarar triunfador al candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador. Todo eso es lo que se sabe. Y pues está muy enojado entonces López Obrador. Yo creo que, como lo dice la señora, la primera actriz, Laura Zapata, tiene mucho de razón en que cada día más el gobierno de los Estados Unidos le está cercando. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención, gracias por sus comentarios. Déjenlos libremente en YouTube, en Rumble y también en Dailymotion. Me he atrasado un poco con subir los podcasts a iBooks o a eBooks, pero pronto lo haré. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.